de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte. ¿Cuánto estuvo Moisés en el monte? 40 días y 40 noches. Ahora Moisés se atrevió a responder al llamado de Dios. Yo, luego de pasar unos pequeños tiempitos, de empezar a congregarme y a venir a la iglesia, entendí que había un llamado de parte de Dios a mi vida. ¿Cuántos lo sienten así? Moisés se atrevió a responder el llamado de Dios. ¿Y qué era? Era el de subir al monte para que Dios le hablara. Tenemos que entender que nosotros nos movemos en un plano terrenal y el llamado de Dios es que podamos subir a su presencia, entrar en su presencia, para que Él nos pueda hablar y ministrar todo lo que Él desea. ¿Va entendiendo? Escuche esto. Ahora la pregunta recurrente es esta: ¿cuánto tiempo estoy dispuesto a esperar que Dios me hable? ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a esperar que Dios me hable? Vengo a su casa y espero unos minutos y deseo que Dios me hable. Tenemos que entender que Dios tiene otros planes. Dice Isaías que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y sus caminos son más altos que los nuestros. No se trata solo de que Dios suelte una palabra sobre nosotros y que destrabe todo aquello que es adverso. Hay gente que se desvive, hay gente que desea fuertemente que Dios suelte una palabra profética y que lo destrabe de todo aquello que es adverso a su vida y que traiga libertad. Dios lo hace, lo puede llegar a hacer, pero Dios desea otra cosa de sus hijos y de sus siervos. Moisés no se quedó apenas unos pocos minutos hablando con Dios desde el hueco de una montaña. Dios no se quedó ahí en un costadito, en un hueco, y se resguardó y habló unos minutos con Dios y se puso a escribir en una tabla lo que era conveniente, lo que el pueblo necesitaba oír para poder cumplir. No era idea de él, ni tampoco era su pensamiento. ¿Se va entendiendo? Debió esperar que suceda ese encuentro con Dios primero. Lo primero que necesitaba Moisés antes de que le hablara, porque a veces esperamos su palabra y los regalos, lo primero que necesitaba Moisés era esperar que sucediera ese encuentro sobrenatural entre Dios y él mismo. Y luego de que sucediera ese encuentro, entonces sí, Dios le hablara a Moisés. ¿Cuánta gente desea que Dios le hable? ¿Cuánta gente desea que Dios lo ministre? ¿Cuánta gente necesita la bendición de nuestro Dios? ¿Cuánta gente hay escaso en la oración, que oran pocos minutos y quieren que Dios les hable, que les ministre y que traiga una bendición abundante? Hay gente que se ha metido a orar y Dios no les ha hablado. Y hay gente que ha pasado tiempo y ha pasado tiempo y ha pasado tiempo hasta que Dios decide hablar a sus hijos. No sé si me va entendiendo. Éxodo capítulo 33. Versículo 11. Mire el tipo de relación que gozaba Moisés, la cercanía que él tenía con Dios y lo estrecho que era esa relación. Dice el versículo 11 del capítulo 33:
Y hablaba Jehová a Moisés, ¿cómo hablaba? Cara a cara. Miren lo que dice. Como cualquiera habla a su compañero. Como habla cualquiera a su compañero. Y volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Dice otra versión, Dios hablaba hoy. Dios hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con su amigo. Y después Moisés regresaba al campamento, pero su ayudante, ya había un discipulado, pero su ayudante, el joven Josué, nunca se apartaba del interior de la tienda. Porque a veces piensan que la bendición es para cierto tipo de personas. La Biblia nos enseña que Dios no hace acepción de personas, que Dios derrama su espíritu para todos y por todos. Y Josué, aunque él entendía que no era el indicado, que no era el líder, a él le gustaba ver esa manifestación y le gustaba observar cómo Moisés sostenía esa comunión con Dios. Y dice que cada vez que Moisés hablaba con Dios, algo sucedía. La nube descendía y la presencia, la gloria de Dios estaba sobre ese monte. Y Josué era un joven, pero entendía que había algo extraordinario que se estaba moviendo. No entendía que era simplemente una reunión apagada, monótona, rutinaria. Entendía que algo espiritual se estaba moviendo. Me imagino, escuchen, me imagino a Josué, luego que salía Moisés de la tienda y se iba a su campamento, que él entraba a esa tienda, a ese lugar, y aún seguía moviéndose la presencia del Señor. Aún se sentía ese poder, porque dice que él se metía en el interior de la tienda. La Dios habló y dice esto. La tienda, ¿cuál tienda? Del lugar donde dejaba Moisés de orar. Ahora, qué estrecha y qué cercana era la relación de Moisés con el Señor, ¿verdad? Dios le hablaba como cara a cara, como quien habla con un amigo. Es esa clase de comunión que todos deseamos con el Señor. ¿Cuántos nos desean eso? Si hay algo que me desespera, si hay algo que procuro, si hay algo que ejercito, si hay algo que sigo perfeccionando en mi vida, es la comunicación con Dios. El tratar de ser sensible, de permitir que Él me hable, que Él me ministre, de tratar de que sea una comunión continua. Hay gente que escucha y me dice, hay que orar, hermano, hay que orar, hay que orar. Yo me gustaría saber cómo ora. Porque a veces critican a los católicos que oran el Padre Nuestro y el Ave María, y hay muchos que tienen la misma oración repetitiva y monótona, chata, que no se mueve la presencia de Dios, que no hay nada en eso. Todos deseamos tener esa belleza de intercambio de palabras, donde hablamos con Dios y su presencia nos empieza a llenar. ¿Me va entendiendo? Y nuestro corazón empieza a cambiar de forma. No es que nosotros cambiamos, sino que esa presencia empieza a alterar nuestro sentido. Cuando empezamos a buscar a Dios, empieza a suceder una obra misteriosa dentro de nosotros que empieza a generar cambios, empieza a producir cambios, empieza a producir deseos de buscarlo y orar. Le dije el título. Por eso el título se llama La obra misteriosa de Dios. Ahora, Moisés cuando descendía del monte, escuche. Moisés cuando descendía del monte, dice que ¿sabe cómo descendía Moisés? Dice que descendía con el rostro resplandeciente. Brillaba el rostro de Moisés cuando descendía del monte. Él no se daba cuenta de la relación que acababa de tener con Dios. Él venía como si nada, él bajaba del monte y ese brillo se notaba en su rostro. ¿Me va entendiendo? Busque Éxodo 34. ¿De qué sigue? 34, 27. Éxodo 34, 27. Después que estuvo 40 días y 40 noches. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. Y mire qué más sucedió. No comió pan ni bebió agua. Ayunó. Estuvo ayunando 40 días y 40 noches.
y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, ante el descender del monte, y una coma, y que dice después, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. ¿Me va entendiendo? Después que hubo hablado con Dios, hay una clara evidencia, hay un resultado de pasar tiempo con Dios. Permítame decirle algo con todo respeto, tristemente hoy cuesta ver eso. Tristemente hoy cuesta notar sus hijos y hermanos que realmente han dejado de tener esa comunión, esa relación con Dios. Ese brillo han perdido en sus ojos, en su rostro, ese gozo y esa llenura del Espíritu que Dios tanto nos quiere otorgar. Nosotros tenemos que entender algo, que la persona que pasa tiempo con Dios, la persona que pasa tiempo con Dios, no puede evitar el ser transformado, no puede evitar que sea cambiada, que sea mudada en otra persona. ¿Va entendiendo? ¿Sí? Es muy difícil rozarse con el Dios eterno, ¿no? Y no ser profundamente afectado. Eso es lo que Dios quiere hacer. Nos quiere afectar profundamente. Escuchen, muchos nos gustan las cosas lindas y agradables, pero a veces Dios nos quiebra, sucede en nosotros una transformación que nos deja de seguir caminando por donde estábamos avanzando. Dios se cruza en nuestro camino. Cuando empezamos a tener contacto con el Eterno, con el Dios Eterno, nuestra vida profundamente empieza a ser afectada, empieza a ser cambiada. ¿Cuántos desean esto? Que Dios vuelva a despertar otra vez esto. Que Dios traiga otra vez este deseo en sus hijos y en sus hijas. ¿Me va entendiendo? Ahora, pero que tenía un encuentro genuino con el Eterno, deja marcas en nosotros. ¿Me va siguiendo? Un encuentro genuino, no voy a la iglesia y estoy masticando chicle, estoy en otro canal. Cuando yo vengo a tener un encuentro genuino con el Eterno, empiezan a producirse los cambios, a generarse cambios en mi vida. Es imposible no ser transformado, es imposible no sentir nada, es imposible que Dios no toque todo nuestro mundo espiritual. Deja marcas en nosotros, deja marcas que empiezan a producir. Hay un brillo que es producido por su Espíritu Santo. Hay un brillo que sucede porque hemos tenido contacto con algo espiritual, no humano. ¿Se entiende? No religioso, venir de costumbre, sino de realmente venir a hablar con Dios, de venir y procurar tener contacto con Dios, de venir y permitir que otra vez empiece a generar cosas en nuestra vida. ¿Cuántos desean esto? Dios sigue obrando, Dios sigue siendo fiel, Dios sigue generando cosas. ¿Se entiende? Ahora la pregunta es, ¿podremos mantenernos en pie a semejante visitación? ¿Desearemos estar de pie para que esa visitación venga otra vez sobre nosotros? ¿Habrá alguien que esté dispuesto a subir al monte y quiera permanecer tiempo allá deseando de que Dios transforme su vida? ¿Habrá deseo en nuestro corazón de pasar en la presencia de Dios el tiempo suficiente hasta que transforme y cambie toda nuestra vida? Tenemos que empezar a tener sed y hambre de que eso suceda. No alcanza con pensar y tener pensamientos bonitos, no alcanza con decir, me voy a poner las pilas, algún día voy a cambiar, no alcanza con eso. Tenemos que decidir subir al monte, responder al llamado, procurar que suceda ese encuentro con Dios y entonces Dios me habla. ¿Me va siguiendo? Esos cambios que son producidos en nosotros a través de esa obra secreta que Él empieza a generar en nosotros. Ahora, hay varios puntos que muestran esta relación que me gustaría detenerme, por lo menos en 3 puntos, de la obra de Dios que hacen las personas. Primero, entrar en contacto con Dios. Entrar en contacto con Dios es una experiencia transformadora. ¿Va entendiendo? Cuando uno se empieza a cruzar, porque uno puede decir que va a ver a Dios, pero no está Dios con él.
Y la gente que nos ve venir a este lugar, que nos ve congregar, no espera que haya cambios en nosotros. Espera realmente que se vea el brillo de Dios en nosotros. Que haya una clara manifestación visible de que realmente nos hemos encontrado y estamos hablando con el Eterno. Entrar en contacto con Dios es una experiencia transformadora. Moisés mostraba en su rostro una señal visible de la intensidad espiritual que provoca ese tipo de encuentros. ¿Me va entendiendo? O sea, encontrarnos con Dios altera todos nuestros sentidos. Encontrarnos con Dios no solo hace brillar mi rostro, sino que me trae un sentido de convicción. Empieza a quebrantar, a ordenar los pensamientos en mi cabeza, a enderezar mis pasos y a guiarme por un camino que es el más correcto que debo andar. ¿Me va siguiendo? Ahora, un encuentro genuino con el Señor deja marcas profundas en nuestro corazón. ¿Sabes qué decía el Señor Jesús? Aquel que me conoce no me olvida. Hay ciertos lujos o ciertas cosas o cierto permiso que yo no puedo hacer. Porque realmente Dios se ha manifestado en mi vida. Dios se me ha revelado, Dios se me ha mostrado, Dios me ha dado mucho y mucho me ha perdonado. Por eso mucho lo amo. Por eso mucho quiero servirle al Señor. Ahora, ese encuentro genuino genera marcas profundas en nosotros. ¿Sabe cómo quién? Como lo hizo con Jacob. ¿Se acuerdan que Jacob vivía huyendo? Que era un usurpador, un tramposo que arrebataba la bendición, que suplantaba las cosas. Que le compró la primogenitura a su hermano con un guiso de lenteja. Y él empezó a huir. Y sin embargo, en un momento Dios se cruza en su camino y dice la Biblia, allí en Génesis capítulo 28, que Jacob tuvo que luchar con Dios. Que Dios se cruzó en el camino y tuvo ese encuentro personal. Y dice que toda la noche hubo una puja cansadora y forzosa. Toda una noche de lucha con el ángel del Señor. ¿Cómo fue esa lucha? Fue trabajosa y muy cansadora hasta el amanecer. Jacob había terminado mal parado. Dice que en un momento, escuche iglesia amada, aquellos que tienen oído para oír, dice que lo toma el ángel, porque la Biblia cuando habla del ángel habla del Señor Jesucristo, cuando lo toma esa lucha y le dice, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y el ángel dice que toca el encaje de su muslo acá y le dice, déjame ya, porque raya el alba. Y en ese momento lo desconjuntó. Dice que de esa relación que tuvo con Dios fue marcado. ¿Me va entendiendo? Yo quiero meterles en la cabeza porque sé que todavía muchos no han tenido este encuentro glorioso y personal con Dios. Y hay mucho más de mucho que nosotros creemos. Hay mucho más, porque Dios siempre supera nuestras expectativas. De que Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos, de lo que creemos o de lo que podemos llegar a entender. Dice que el ángel lo suelta y lo deja, pero había tenido ese encuentro genuino, personal con Dios, que salió cojeando, salió caminando. Cojeaba. Ahora escuche, iglesia, que Dios nos quebrante de verdad y que traiga luz sobre nuestro camino. ¿Me va entendiendo? Que Dios nos quiebre por dentro, que realmente haya una marca que nos diga, no puedo separarme de Dios, no puedo apartarme de sus caminos, no puedo apartarme de sus planes, porque realmente he tenido un encuentro con Dios glorioso. Me ha afectado, ha puesto todo mi mundo para arriba, me ha quebrantado, me ha quebrado mi orgullo y me he rendido delante de sus pies y he sentido el poder de Dios Altísimo sobre mi vida. ¿Me va entendiendo? Lo mismo sucedió con el apóstol Pablo. Busque Hechos, Nuevo Testamento, capítulo 9. Hechos. Yo sé que usted conoce la historia, pero déjeme otra vez. Hechos, capítulo 9. Versículo 1 en adelante.
habla de la conversión de Saulo, habla de la transformación que sucedió en la vida del apóstol. Qué gloria, hermano, lo que estamos hablando. Y lo que estamos hablando es de otro nivel. Lo que estamos hablando es de tener experiencias espirituales con el Dios del cielo. Lo que estamos hablando trasciende a todo lo terrenal, humano, a sabiduría humana. Habla de rozarse con el Eterno. Habla de ser tocado, de ser afectado en nuestro espíritu. Cuando nos encontramos con Él, suceden marcas en nosotros. Lo mismo sucedió con el apóstol Pablo. ¿Puedo leer? Capítulo 9, versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Pablo aún no conocía a Dios. Era Saulo, porque dice así. Dice que él tenía la carta, él tenía en poder su mano, era un capitán que tenía en sus manos el poder para destruir. Dice que agarraba de los pelos a los discípulos, los encarcelaba, los maltrataba, y escuche, y a otros también mataba, dice la Biblia. Acá este pasaje dice que Pablo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Dice el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Dice así o no? El Señor se le cruza en el camino. Yo creo que siempre es el que nos busca a nosotros. Siempre es el que va detrás de nosotros, alentándonos, buscándonos. Y acá Pablo, queriendo o entendiendo que estaba sirviendo a Dios porque era fariseo, él creía que la voluntad de Dios era matar a esos herejes, a los discípulos de Cristo. Y no entendía que al tocar a un discípulo del Señor estaba tocando el cuerpo de Cristo. Por eso el Señor le dice: ¿qué tienes conmigo? Dice el versículo 4, mira lo que dice: y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era el Señor hablándole. Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te da el cabezazo contra el aguijón? Mira lo que dice el versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Qué gloriosa transformación, ¿verdad? Qué hermoso cambio. A veces nos olvidamos de que la palabra tiene una tremenda transformación. Dice que naciendo de camino el Señor le salió al encuentro y repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó su voz y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 6 dice: temblando y temeroso dijo: ¿qué quieres que yo haga? No sé si va entendiendo. La transformación que hizo el Señor a través de voltearlo y de resplandecer sobre su vida fue cambiar de eje su camino. Empezar a mostrarle lo que Él tenía para él. Versículo 8 dice: Saulo se levantó de tierra y no veía a nadie. Dice que quedó ciego. Ciego para el mundo, ciego para sus planes, ciego para sus proyectos, ciego para sus cosas. Quedó ciego por 3 días. Lo tuvieron que llevar por la mano y meterlo en Damasco. ¡Qué gloria esto! Porque Dios tiene que usar gente que nos lleve a otros niveles espirituales. Ojo con quién nos juntamos. Ojo con quién nos habla. Ojo, porque hay gente que tiene raíz de amargura en su corazón y está contaminando a otros. Que no recojamos basura, que sepamos hacer el bien de Dios sobre esta tierra. Dice que estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió otra vez. Pasó en ayunas también. 3 días. Versículo 15, ¿saben lo que hace allí en el versículo 15? Dios le habla a Ananías. Ananías no quería ir a predicarle a Saulo. Le dice: Señor, vos no sabés lo que es este tipo. Le decía Ananías, hágase orando.
Este tipo es terrible, este tipo toma a los discípulos, los mata, les corta la cabeza y los mete presos. ¿No quieren que yo vaya a orar por él? Sin embargo, Dios ya había tratado con la vida de Saulo. Dios ya lo empezó a romper, lo empezó a quebrar y lo empezó a someter bajo su voluntad. Empezó el tratamiento divino en su corazón y en su cabeza. ¿Va entendiendo? Y le dice, Dios le habla a Ananías y le dice, ve a ungir a Saulo, porque este instrumento escogido me es para llevar mi nombre a los gentiles, a reyes y a los hijos de Israel. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Si alguno no entiende esto, hermano, se olvidó del Evangelio. A veces vamos a padecer muchas cosas por amor del nombre del Señor. Muchas cosas. Traición, desprecio, cosas injustas, gente que va a hablar y nos va a decir montones de pavadas. Pero tenemos que mantenernos firmes. Porque el Señor le dijo, ahora yo le voy a enseñar a este qué necesario es padecer por la causa de mi nombre, dice el Señor. Hablando de Pablo. Porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. ¿Y qué pasó? Y fue lleno del Espíritu Santo y cayó el velo de sus ojos y al instante, dice la Biblia, recibió la vista. Terrible, ¿verdad? Una nueva visión. Así también, ¿sabe con quién pasó? Con el profeta Isaías. Dice que el profeta Isaías tuvo un encuentro tan extraordinario con Dios. Quedó sobresaltado en su espíritu cuando Dios se reveló a él y pudo notar la santidad de Dios. Dice que él pudo ver la inmundicia de su vida, la inmundicia de su corazón, lo que era realmente. Cuando Dios viene y tenemos ese encuentro, Dios empieza a traer luz y empezamos a ver qué tan mal nos comportamos, qué tantos malos hábitos hay en nosotros. Qué tanta mugre, qué tanto orgullo, qué tanta soberbia, qué tanto carácter podrido que hay en nosotros que necesitamos. Isaías se le abrió su entendimiento y vio todo eso que tenía que cambiar. Ahora quedó horrorizado. Cuando el encuentro terminó, dice que la culpa de su pecado fue quitada de su vida. ¿Se entiende? Porque cuando empezamos a entrar en contacto con Dios y empezamos a buscar y realmente queremos y anhelamos cambiar y que esa transformación suceda, empezamos a ver lo errado que está en nuestra vida. Pero Dios no quiere traer culpa, sino diciendo yo puedo limpiarte, yo puedo transformarte, yo puedo cambiar. Ese es el primer punto. El segundo punto es el que leíamos hoy, que dice Moisés no sabía que había experimentado una renovación transformadora. ¿Se entiende lo que digo? Moisés no sabía lo que estaba sucediendo externamente. Moisés no se daba cuenta que él bajaba con el rostro brillante. Lo único que tuvo de bueno Moisés, ¿sabe qué fue? Subir al monte y pasar tiempo con Dios. Nosotros pasamos tiempo con Dios y empezamos a buscarlo y empezamos a meternos y no somos conscientes de que hay una transformación que está sucediendo en nosotros. Y cuando bajamos, empezamos a mostrar que realmente hay una evidencia de que